El tercer conferencista, la tercera conferencia es sobre climaterio, menopausia, por el doctor Juan Carlos Montilla Garzón. El doctor Montilla es médico y cirujano de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en ginecobstetricia de la Universidad de Caldas, magíster en nutrición y alimentación de la Universidad de Barcelona y docente de la Universidad del Quindío. Doctor Montilla, adelante. Muchas gracias. Vamos a ver. Muy buenos días, muchas gracias por la asistencia. ¿Cuánto cambio? Ok. Acá está el programa, por si todavía no lo tienen. Bueno, como vamos a hablar de menopausia, tenemos que tener claro algunas definiciones. En esto está que la menopausia se define como el cese permanente de la menstruación debido a una pérdida de la función ovárica o de la función estrogénica, lo que lleva a una pérdida irreversible de la fertilidad. Entonces, hay otros términos que también tenemos que tenerlos claros, que son el término transición a la menopausia, periodo de transición a la menopausia, que es que ocurre años después de los años reproductivos, en la cual hay una disminución progresiva de la función ovárica y hay cambios endocrinos y la aparición de síntomas que pueden afectar la calidad de vida, como los sofocos o los fogajes. En este periodo empiezan a haber cambios endocrinos que pueden generar alteraciones y cambios de riesgo, de factores de riesgo cardiovascular, y vamos a verlos más adelante. Es el periodo de menopausia prematura, lo hablamos, estos cambios que acabamos de decir, pero en las pacientes menores de 40 años, y les decimos falla ovárica prematura, son pacientes de interés porque son pacientes que van a estar mucho tiempo en estados hipoestrogénicos y tienen factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, osteoporosis y otras enfermedades que vamos a tocar más adelante. Y la menopausia temprana habla que el periodo de menopausia que transcurre entre los 40 y los 45 años. La menopausia a nivel mundial decimos que está catalogada alrededor de los 48 años. En Colombia hay estudios en población caribeña donde dice que se puede iniciar a los 52 años, que pues no está homologada para el resto del país, pero es lo que tenemos como estudios nacionales. Estos cambios endocrinos que genera la disminución progresiva de la producción de estrógenos hace que empiece a aumentar las hormonas en respuesta a las hormonas hipotalámicas, en respuesta a esta disminución de producción de estrógenos. Entonces empieza a disminuir la producción de estrógenos, pero también empiezan a aumentar la producción de FSH y LH. Esta producción hace que se estimule, que hace que el ovario empiece a producir un pico de estrógenos, lo que hace que se estimule el endometrio, pero esa persistencia de estrógenos no es persistente. Entonces hay irregularidad en el estímulo del endometrio y genera las anormalidades de hemorragias uterinas o hormonales que se dan antes de inicio de la menopausia. Entonces las mujeres dicen, no es que empezaron hemorragias, tengo abundante flujo menstrual, hay meses que no me llega, y porque están pasando por el periodo de transición a la menopausia. Los cambios endocrinos que genera en la paciente pues también se ven en una disminución de la inhibina B y la reserva ovárica, con la disminución de la hormona antimileriana, que disminuye y afecta la fertilidad. Sabemos que la fertilidad empieza a afectarse desde los 35 años, pero que es más o menos del 20%, pero a los 40 años ya empieza una disminución de la fertilidad alrededor del 8%, y a los 45 años la fertilidad solamente llega del 1%, que es distinta pues en los varones esta fertilidad. Cuando hablamos de los cambios endocrinos, entonces también tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener diagnósticos diferenciales cuando la paciente entra en amenorrea. Entonces, obviamente la paciente hay que hacer de una beta-HG porque esa amenorrea está relacionada a un embarazo, una prolactina sérica, una prolactina en pool para descartar una hiperprolactinemia, y obviamente la TSH y la T4 libre para descartar trastornos de la tiroides. En las pacientes que
Las pacientes que vienen con trastornos menstruales previos, pues un síndrome ovario poliquístico, una amenorrea hipotalámica, o en las pacientes que toman anticonceptivos orales también, que llevan su planificación y que genera una amenorrea relacionada a una atrofia endometrial. Y las pacientes obviamente que tienen un procedimiento quirúrgico, como las pacientes con histerectomía o ablación endometrial. Entonces, cuando hablamos de síntomas que son cardinales en menopausia, los sofocos, la sudoración nocturna, hay que tener unos diagnósticos diferenciales, pues, para no equivocarnos con la menopausia. Entre esos están, pues, trastornos como el uso de medicamentos, feocromocitoma y la neoplasia maligna subyacente, que genera síntomas relacionados que pueden confundirnos, que son síntomas de menopausia. Entonces, la menopausia es importante porque genera riesgos en la mujer. Uno de ellos pues, es los eventos cardiovasculares. Entonces, cuando hay una disminución de estrógenos, entonces aumenta la rigidez en las arterias, se deteriora el perfil lipídico y como pues hay un aumento del colesterol total, LDL, triglicéridos, pero también disminución del HDL, que favorece pues la aterosclerosis y aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces acá vemos cómo altera el perfil lipídico, hay un aumento del síndrome metabólico, altera pues la aterosclerosis en las arterias grandes, y hay cambios en el cambio corporal, aumento de la masa grasa, disminución de la masa muscular, que nos aumenta el riesgo cardiovascular. Y cuando se comparan hombres y mujeres, nos damos cuenta que los hombres nos infartamos más que las mujeres, pero cuando llegan el periodo de la menopausia se iguala esta posibilidad de enfermedad aterosclerótica y de enfermedad cardiovascular, y nos vemos que el fallecimiento repentino aumenta un 64% versus el 40%. El fallecimiento tras un infarto del 23 al 18% cuando estamos comparándolos con hombres. Al fallecimiento a 5 años, 47 y 36%, o sea que entrar en menopausia genera un riesgo cardiovascular para la mujer. Por eso es que tenemos que tener en cuenta que podemos hacer una intervención en las mujeres que entran en menopausia. Este riesgo entonces empieza a aumentar, es porque aumenta la adiposidad, aumenta la posibilidad de resistencia a la insulina, mayor prevalencia de síndrome metabólico y obviamente mayor riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular se acelera sobre todo en el transición a la menopausia y en la insuficiencia ovárica prematura, porque van a ser muchos años que la paciente va a estar en estados hipoestrogénicos. Y tener síntomas como los síntomas vasomotores, que son síntomas de tener en cuenta, es porque tienen mayor riesgo de hipertensión, resistencia a la insulina y de alteraciones vasculares. Y como la posibilidad de eventos vasculares tiene mayor factor de riesgo si tiene los síntomas vasomotores. Cómo se altera la anatomía de la íntima de las arterias cuando la paciente tiene sofocos, mayor riesgo cardiovascular por tener síntomas. Cuando hablamos de climaterio y osteoporosis, pues cuando hay una disminución de estrógenos, pues hay una mayor diferenciación y activación de osteoclastos, que son células que se encargan de la resorción ósea. Entonces hay una reducción de la densidad mineral ósea, hay una alteración en la microarquitectura ósea y mayor riesgo de fracturas patológicas por osteoporosis. Entonces, esos síntomas climatéricos, como los síntomas vasomotores, son las pacientes de alto riesgo, porque son las pacientes que pueden generar osteoporosis. Y son las que se van a beneficiar de una terapia hormonal dada con estrógenos. Las mujeres que toman estrógenos, que generalmente lo toman no porque están pensando en su masa ósea, están pensando en los síntomas que están afectando su calidad de vida, pues esta terapia genera tanto una prevención en osteoporosis como en enfermedad coronaria. Entonces por eso hay que empezar a perder el miedo a la terapia estrogénica, porque lo que estamos haciendo es previniendo enfermedad cardíaca y previniendo de fracturas patológicas por osteoporosis. Cuando se inicia la terapia hormonal de la menopausia estrogénica, hay una disminución de resorción ósea que se ve en los 3 a 6 meses del inicio del tratamiento, que se puede mantener 6 a 12 meses mientras se mantenga la terapia hormonal. Cuando estamos evaluando a las pacientes que empezaron una terapia hormonal, entonces vemos que hay una reducción entre un 20 a 40% de todas las fracturas patológicas en todos los rangos óseos, ¿ves?
Y las candidatas que se llaman preferidas para el inicio de la terapia hormonal son las pacientes que son mujeres posmenopáusicas tempranas, que hayan empezado menos de 10 años la menopausia, que tengan en la densitometría ósea central bajo riesgo. En las pacientes se puede catalogar como la terapia hormonal como de primera línea. Obviamente que no tengan contraindicaciones del uso de terapia hormonal, que lo vamos a tocar también más adelante. Entonces la densidad mineral ósea se aumenta en el primer año, y acá vemos cómo hay disminución tanto de fracturas de columna lumbar, de cuello femoral y radio distal con el uso de la terapia hormonal. Y esto se da más pues, en la columna y en el hueso femoral, porque tiene más hueso trabecular, que tiene mayor posibilidad de hacer recambio óseo. Y entonces la terapia hormonal nos ayuda en la prevención de fracturas patológicas, y vemos una reducción de la fractura vertebral 34%, de la fractura de cadera 29%, y de las no vertebrales hasta el 21% en las pacientes que tienen criterios de elegibilidad para la terapia hormonal. Y cómo se comparan con los demás tratamientos para osteoporosis, y vemos que la terapia hormonal tiene un beneficio cuando se compara con el calcio, la vitamina D y contra los medicamentos que son específicos para osteoporosis. Esto en las fracturas vertebrales, las fracturas no vertebrales y las fracturas de cadera. Y cómo la terapia hormonal con moléculas que son más antiguas que las que estamos utilizando ahorita, que son el acetato de medroxiprogesterona y los estrógenos conjugados equinos, nos generan una disminución del riesgo de fractura. Sí, pero obviamente que son moléculas que son más trombogénicas, pero aumenta el riesgo cardiovascular de eventos trombóticos. Entonces, por eso es que hay que escoger la terapia que la paciente debe necesitar en este momento. Entonces, la paciente tiene un aumento de la densidad mineral ósea que generalmente está estable en los primeros 2 a 3 años, pero hay que tener en cuenta que tras la suspensión, estas pacientes vuelven a su densidad mineral ósea igual a la paciente que nunca recibió terapia hormonal, o sea que no es una protección que se va a quedar en el tiempo, solamente mientras la esté utilizando en los 2 años consecuentes. Por lo tanto, lo que toca hacer es que considerar a las mujeres jóvenes en posmenopausia, con menos de 10 años de inicio de la menopausia, en la que no haya que sean de bajo riesgo, o sea que tenga una densitometría ósea central que se catalogue de bajo riesgo, y donde la terapia de elección que no sea terapia porque no tenga otros factores de riesgo, sobre todo factores de riesgo de eventos trombóticos. Entonces, la menopausia precoz y la insuficiencia ovárica son las pacientes que son de elección para usar terapia hormonal, porque son las pacientes que más van a estar en estados hipoestrogénicos y la que le vamos a prevenir la posibilidad de fracturas patológicas, además de que llegan a los consultorios acusando fogaje, sudoración, insomnio, afectación de la memoria. Nosotros le estamos previniendo una fractura con el uso de la terapia hormonal. En esta gráfica están clasificadas las pacientes con densitometría en las de bajo riesgo, alto riesgo o muy alto riesgo, y cómo los cambios de estilo de vida y la terapia hormonal de la menopausia nos ayudan a esas pacientes de bajo riesgo. Las que ya tienen osteoporosis ya son posmenopáusicas, pues la terapia ya inclusive puede ser de alto riesgo para ellas, entonces ellas no son las que las vamos a poner a tomar este tipo de medicamentos. Cuando hablamos de menopausia también hay síntomas neurológicos que están afectando la calidad de vida y genera pues que abarca desde la transición a la menopausia. Aparecen síntomas que pueden ser por una disminución súbita de los estrógenos. Entonces la mujer puede estar acusando sofocos, que es síntoma cardinal para el uso de terapia, pero alteraciones del sueño, alteraciones del ánimo como ansiedad y depresión, cefalea, fatiga, la neblina mental y el deterioro cognitivo. Entonces las pacientes empiezan a decir, no, es que yo voy a salir de la casa y se me olvidan mucho las llaves, voy para hacer una vuelta y no me acuerdo qué es lo que iba a hacer, o se me olvidó el teléfono. Bueno, son olvidos que son benignos, pero están afectando esa calidad de vida de las mujeres. La pérdida prematura
de efectos neuroprotector de los estrógenos. Entonces, los estrógenos son protectores cardiovasculares, pero también protectores para enfermedad neurológica. ¿Por qué esta disminución de estrógenos? Hay un aumento de demencia, de trastornos neuropsiquiátricos y obviamente que están asociados a eventos cardiovasculares y metabólicos si la paciente no se ha cuidado el resto de su vida. También cómo impacta el climaterio, son síntomas neurológicos y psiquiátricos con aumento del deterioro cognitivo y de las enfermedades neurodegenerativas. Cómo la evidencia de iniciar la terapia hormonal en la menopausia en los primeros años, en los primeros 10 años de menopausia, aumenta la sensación de memoria, la atención y el control cognitivo en esas pacientes que empiezan con síntomas climatéricos y se le empieza terapia hormonal. Pero tenemos que tener en cuenta que está la ventana de oportunidad, que es que sea menos de 10 años, que tenga menos de 65, pues en realidad menos de 60 años, pero para los síntomas de neurológicos 65, y obviamente pues puede haber un beneficio en el deterioro cognitivo. Entonces, la terapia hormonal puede ser útil en el manejo de síntomas depresivos, pues no es de primera línea, pero la paciente se siente mucho mejor de esos síntomas de ansiedad y depresión, y nos puede ayudar cuando empieza en el periodo de transición a la menopausia. Cuando hablamos de sarcopenia, pues en la menopausia llega alrededor de los 50 años, la masa muscular tiene su pico alrededor de los 40 años y en adelante ahí empieza una disminución de porcentaje de masa muscular, y la llegada de la menopausia pues acelera esta pérdida de musculatura que hace un impacto tanto en la parte cardiovascular como en la parte de masa ósea y puede aumentar el riesgo pues de osteoporosis. Entonces, la terapia no es de primera elección porque son cambios de estilo de vida, pero nos impacta sobre la sarcopenia. Y cuando hablamos de cáncer, entonces las pacientes con cáncer de mama aumenta con la edad, entonces las pacientes que tienen cáncer son de las pacientes que van a estar en periodo de menopausia. ¿Sí? Entonces, en mujeres que experimentan menopausia tardía, entonces, alrededor de los 55 años, son las pacientes que más tiempo estuvieron en exposición de estrógenos endógenos. A las pacientes pues, se les aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y las pacientes, obviamente, que hicieron menopausias tempranas, pues tienen una disminución del riesgo, pero tienen un aumento de los otros riesgos cardiovasculares de osteoporosis y riesgos de coronarios. La paciente obesa, pues hay mayor expresión de aromatasa y tiene un factor de riesgo para aumentar el cáncer, de todos los tipos de cáncer, pero estamos hablando pues de cáncer de mama. Hay evidencia en ensayos clínicos que la terapia combinada, que estamos hablando, entonces nosotros tenemos terapia sola, que es terapia estrogénica, y la terapia combinada la hacemos cuando la paciente tiene útero. La terapia combinada con estrógenos más progestinas aumenta el riesgo de cáncer de mama y de mortalidad. Pero cuando se trata solamente con estrógenos, se asocia a una reducción del riesgo y de mortalidad. Por eso las pacientes que se les hizo una histerectomía por otra causa benigna y entran a menopausia se pueden beneficiar del uso de estrógenos porque tiene un factor protector para cáncer de mama. Y en estas pacientes pues tiene que ver también el tipo tumoral que generan las pacientes. Entonces la paciente con un subtipo luminal B, los triple-negativos, pues también tiene mayor expresión y mayor posibilidad de riesgo. Entonces el riesgo está asociado a otro riesgo que se asocia a las formulaciones locales, es que los estrógenos dados por los síndromes urogenitales, los óvulos o las cremas de estradiol, no generan un aumento del riesgo de cáncer de mama porque la absorción sistémica es muy baja. El riesgo asociado a la terapia varía según el progestágeno, entonces se prefieren las progestinas microlizadas y la dihidrogesterona para tener menor riesgo de cáncer de mama. Respecto al perfil de riesgo, entonces la idea de escoger una paciente para terapia hormonal es decir a quién se la va a ofrecer para que el beneficio sea mayor que el riesgo. Entonces, para iniciar la terapia hormonal, la selección de la terapia hormonal en la menopausia requiere la evaluación individualizada y para verificar pues, el perfil de riesgo. Entonces, la paciente de 60 años
menor de 60 años y menos de 10 años de menopausia, igual que en la enfermedad, eventos trombóticos, igual que la prevención de osteoporosis, es la que tenemos que tener en cuenta. Pero para evaluar, por ejemplo, el riesgo de enfermedad cardiovascular, pues hay calculadoras o instrumentos que nos ayudan a calcular ese riesgo. Entonces, el Colegio Americano de Cardiología tiene una aplicación donde nos evalúa el riesgo de la paciente de enfermedad y entonces podemos escoger la terapia o darle o no darle para la paciente. Entonces, las pacientes que en la calculadora nos da de bajo riesgo, o sea, menos del 5% en 10 años, se puede considerar una terapia oral o transdérmica de estrógenos. La paciente con riesgo moderado se prefiere siempre la vía transdérmica. ¿Y por qué la vía transdérmica? Porque es una vía que no pasa por el hígado, evita el paso hepático y disminuye el riesgo trombótico. Pero las pacientes que se catalogan como de alto riesgo, pues es la que definitivamente no debería tomar terapia estrogénica y preferimos otros medicamentos sintomáticos para la menopausia. La vía transdérmica debería ser la que supera sus beneficios porque por el paso hepático y la disminución del evento trombótico. Y lo mismo, como evaluamos el riesgo de eventos cardiovasculares, pues también tenemos que evaluar el riesgo y tenemos una calculadora de evaluación del riesgo para ver si la paciente podríamos darle terapia estrogénica. En cáncer de endometrio, la medida para la disminución de cáncer de endometrio cuando se da terapia estrogénica es siempre hacer una protección endometrial con estrógenos. Por eso la paciente que tiene una histerectomía, pues se le reduce el riesgo tanto de cáncer de mama como de endometrio, porque pues obviamente no tiene endometrio por su histerectomía. Entonces, cuando hablamos de elegibilidad, entonces la edad de la paciente, 60 años, el tiempo desde la menopausia, menos de 10 años, la aparición de sofocos como síntomas cardinales, evaluar el riesgo cardiovascular con las calculadoras, el estado uterino, si tiene uno útero, si no tiene útero podemos dar estrógenos solos, siempre evaluar las comorbilidades para evaluar la terapia hormonal. Si la paciente tiene enfermedades autoinmunes, obesidad, pues su riesgo de eventos trombóticos es alto y si usted además le coloca una terapia estrogénica que aumenta el riesgo tromboembólico, pues lo que puede hacer es afectar a la paciente. Priorizar las formulaciones que minimicen el riesgo, entonces priorizar siempre la terapia estrogénica tópica. Y lo más importante, lo que no nos enseñan a veces o a veces no le ponemos cuidado, son los cambios de estilo de vida, ¿cierto? Entonces, durante esta etapa de la menopausia, los cambios de estilo de vida es para la prevención de enfermedades crónicas que no se empeoren el cuadro de la menopausia. Entonces, lo primero, la alimentación, ¿cierto? A veces le ponemos cuidado, la alimentación basada, la alimentación que habla ahí, la alimentación mediterránea, la supresión del alcohol, la modificación dietaria que contribuye al aumento de la enfermedad cardiovascular es supremamente importante porque le están previniendo las otras comorbilidades de la mujer. Aumentar la actividad física al menos 10 a 15 minutos al día, 2 veces por semana. Esta intervención impacta sobre la sarcopenia, mejora la salud ósea de las pacientes. El control del índice de masa corporal, pues es control de la obesidad para repercutir sobre enfermedades cardiovasculares y sobre osteoporosis y evitar pues, obviamente en las pacientes riesgos de caída, porque las pacientes mayores no se mueren de la enfermedad cardiovascular, pero sí cuando se caen por falta de masa muscular o en una caída que normalmente no la fracturaría. El cese del tabaquismo se relaciona con enfermedad coronaria, accidentes cerebrovasculares y empeoran los síntomas de climatéricos como el del sofoco. La higiene del sueño, pues el personal médico sí que sufrimos eso, que no tenemos buena higiene de sueño por el trabajo. El bienestar psicológico, eso impacta sobre la calidad de vida y esto impacta sobre las enfermedades que matan a los colombianos. La enfermedad cardiovascular es lo que matan los colombianos y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para llevar a caso los síntomas de climaterio, ya dijimos que los sofocos son un punto importante. Cambios de estilo de vida, individualizar la paciente, los 60 años, para menor de 60 años y menos de 10 años de climaterio, la contraindicación para el uso, si tiene enfermedades o usa medicamentos que contraindiquen la enfermedad y tratar siempre la sintomatología si no puede hacer. Muchísimas gracias por la atención.